¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema, el llamado Oncenio de Leguía, que comprende el año 1919 al año 1930. Te voy a explicar el primer punto que es, segundo punto el contexto, tercer punto el antecedente y de ahí te voy a explicar el aspecto económico. Punto 1 dice que el gobierno de Augusto Bernardino Leguía se caracterizó por una dictadura, persecución y autoritarismo. Básicamente persigue a los líderes políticos como a Víctor Raúl Aya de la Torre y a la Mauta José Carlos Mariatti. Este gobierno llega a aprobar la Constitución de 1920, con la cual llega a tener el control del Poder Legislativo. Pero para aprobar la Constitución de 1920, él tiene que haber eliminado la anterior Constitución, la de 1860, Constitución de mayor larga duración que se aprobó durante el segundo gobierno de Ramón Castilla. En el contexto, ¿qué es lo que sucedía en el mundo en ese momento? Lo que te había explicado la semana pasada en la República Aristocrática. Estalla en el mundo la Primera Guerra Mundial, entre el bloque de la Triple Alianza y el bloque de la Triple Entente. Como fenómeno o consecuencia de esta Primera Guerra Mundial, lo que va a suceder posteriormente es el fenómeno del crack. Y el fenómeno del crack implica la crisis económica del sistema financiero bancario, lo cual va a perjudicar hondamente las inversiones norteamericanas y en el mundo. Pero también otra de las consecuencias es que surgen nuevas potencias como Rusia, la bandera del comunismo con Vladimir Ivanov Lenin, y Estados Unidos, la bandera del capitalismo, la formación económica y social basado en los medios de propiedad privada. Anterior a este gobierno, ¿qué te dice el antecedente? Fue la llamada República Aristocrática. La República Aristocrática, que se inició en el año 1895 al año 1919, se sientan las bases económicas y políticas Nicolás de Piérola, le continúa Eduardo López de Romaña, Manuel Candamo, José Pardo, primer gobierno de Leguía. Posteriormente viene el gobierno de Billingur, viene el gobierno también de Oscar Benavides Estrada, viene el segundo gobierno de Pardo y el segundo gobierno de Augusto Bernardino Leguía, llamado el Oncenio. Desde el punto de vista económico, Leguía, ¿qué quiso? Leguía lo que pretendió era modernizar al Perú. Leguía se dio cuenta que Lima era, en otras palabras, una ciudad hecha a barro, adobe y quincha, pero para modernizar, embellecer Lima, tenía que darle otra fisonomía, otra arte, otra belleza, otra estética. Y para ello solicita los préstamos de los Estados Unidos. Entonces Leguía constantemente solicitaba préstamo y préstamo hasta que llega un momento crucial que los norteamericanos se preguntan si verdaderamente el Perú está en la capacidad de devolverme los préstamos que yo le estoy dando. Para ello los norteamericanos mandan al economista Cumberland y Cumberland se entrevista con Leguía y Leguía le dice: ¿has traído lo que yo he solicitado? No, porque tu país no está en la capacidad de devolverme todo lo que le estamos prestando. Pero tranquilo, le dice, mira, ve, todo tiene una solución. En mi país, en los Estados Unidos, existe el Banco Federal, pero tú acá en el Perú no tienes ese Banco Federal. Entonces lo que tú tienes que hacer es crear un banco similar a lo que yo tengo en mi país. ¿Quién controlaba en ese momento el Congreso? Lo controlaba Leguía. Entonces Leguía lo que va a crear es el Banco Central de Reserva, el BCR. ¿Y a quién se le va a nombrar como presidente del BCR? En otras palabras, a Cumberland. Pero no conforme con haber creado el BCR, le propone entregarle el control de aduanas a quién, a los Estados Unidos. De esta manera, los norteamericanos se estaban asegurando su inversión, la cual estaban otorgando los préstamos a Augusto Bernardino Leguía durante los 11 años de su gobierno. ¿Cuáles eran los objetivos? Los objetivos de Leguía, en otras palabras, era un gobierno entreguista. Un gobierno entreguista que va a facilitar y va a beneficiar a las grandes actividades industriales capitalistas, sobre todo a los Estados Unidos. Y acuérdate tú que ya desde la República Aristocrática, los norteamericanos van a desplazar al capital británico. ¿Qué es lo que va a hacer Leguía con todas estas inversiones? Hace rato te dije, modernizar Lima, embellecer Lima, se va a crear nuevos distritos como el distrito de Santa Anita, se va a crear Surco, se va a crear Monterrico, refaccionar el Palacio de Gobierno de Justicia, museos, carreteras y obras de irrigación. Pero desde el punto de vista de la sociedad, ¿cómo estaba configurado la sociedad? La clase alta, la clase media y la clase baja. Leguía tenía enemigos. Uno de esos enemigos era justamente la clase alta. ¿Y quién integraba la clase alta? La llamada oligarquía. Los oligarcas, acuérdate tú que te había manifestado la vez pasada, ellos llegaron a tener el control absoluto de la zona norte, cuya producción se caracterizó en lo que es el algodón y la caña de azúcar. Pero también vamos a decir que dentro de la clase alta también se encontraban los gamonales, y los gamonales se ubicaban en el sector departamento de Puno y Arequipa. Su máxima producción fue la lana, ¿no? Pero Leguía también dentro de la clase alta va a favorecer a los burgueses. La burguesía que estaba recién naciendo o creciendo en el Perú tendrá el apoyo exclusivamente de este gobierno. Y esta burguesía
va a invertir en lo que es banco y lo va a invertir en lo que es industria. Entonces, si esta oligarquía eran dueños de hacienda y plantaciones, obviamente hectáreas inmensas de tierra que necesita agua. Entonces, quiere decir que Leguía va a crear la ley de aguas. ¿Y quién va a controlar las aguas? Lo va a controlar el Estado. ¿Y el Estado en ese momento quién era? El Estado era en ese momento Leguía. A los gamonales. A los gamonales, si yo a la oligarquía le estoy dando agua, entonces a los gamonales, ¿qué voy a hacer? Voy a construir la política vial, carretera. ¿Para qué? Para que ya en ese caso la producción ya no se eche directamente al lomo de mula, sino entren ya directamente los carros, ¿no? Ahora, pero había algo más importante en esto. ¿Dónde se encontraba la mayoría de votos para la cual Leguía puede gobernar 11 años? La mayoría de votos se encontraba justamente en la clase media. En otras palabras, esa mayoría de votos se encontraba en la burocracia estatal. Y la clase media lo integraban los profesionales. Habían abogados, médicos y de otra profesión. Entonces, ¿qué le va a dar Leguía a esa clase media? Le va a dar casa, le va a aumentar el salario. Con la finalidad de que esta clase media le dé todo el apoyo político a través de los votos al gobierno de Augusto Bernardino Leguía. Es así como se fue poblando los distritos de Jesús María, Alfonso Ugarte, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir que a la clase media, ¿qué le da? El alza de salario, sueldo. ¿Qué más le da? Le da viviendas, le da trabajo. ¿Y dónde eran esos trabajos? Ocupaban cargos en ministerios, ocupaban cargos al interior del Congreso. Ahora viene la clase baja. Si yo le probé primero, le di la ley de aguas, al segundo básicamente le estoy aumentando el salario y la posición de trabajo, le estoy entregando vivienda, entonces la clase baja, ¿quién lo integraba? Lo integraba directamente el obrero y le integraba los campesinos. Al obrero, ¿qué le va a dar? En otras palabras, no le va a dar nada. Lo que va a hacer Leguía es ratificarle las 8 horas de trabajo que se había aprobado ya en el segundo gobierno de José Pardo. Esas 8 de trabajo lo ratifica al obrero, pero al campesino, ¿qué le va a dar? Al campesino, para que el campesino no se sienta descontento, desposeído, que le van a quitar sus tierras. ¿Quiénes le quitaban las tierras al campesino anteriormente? Le quitaban su tierra los gamonales. Entonces lo que va a hacer Leguía lo que va a crear es la llamada ley de tierra. Pero, ¿cuál es el problema de Leguía acá? Leguía comete uno de los tremendos errores. Para construir la carretera se aprueba la ley de circunscripción vial. Esta ley de circunscripción vial obligaba a todos los ciudadanos de 18 a 60 años a trabajar gratis y a construir carreteras para el Perú, con la finalidad de darle una nueva fisonomía al Perú y llamarle a este gobierno el gobierno de la patria, el gobierno de la patria nueva. Desde el punto de vista político, van a surgir dos partidos. Por un lado surge el APRA, cuyo líder es Víctor Raúl Haya de la Torre. Pero ten en cuenta que Augusto Bernardino Leguía a Víctor Raúl lo manda directamente a México. Pero antes que Víctor Raúl vaya a México, Víctor Raúl ya había estado anteriormente en Rusia. Al parecer no le gustó estar en Rusia. Se va trasladando a otros países como Cuba, Panamá y después llega a México, ganando una tremenda experiencia política e ideológica. Al inicio no se llamaba el APRA, se llamaba la APRA, en otras palabras. La APRA se llamaba o se denominaba así. Pero ¿de dónde surgen las ideas de Víctor Raúl Haya de la Torre? Para tener esas ideas se supone que ha habido alguien de inspirador. Ese inspirador fue Antenor Orrego. Quiere decir que Víctor Raúl Haya de la Torre inicia sus estudios en la zona norte del Perú, pero no logra culminar esos estudios superiores. Él decide venirse a la ciudad de Lima, de repente porque Trujillo le quedó chico. Estando en la ciudad de Lima, ingresa a San Marcos, pero el San Marcos tampoco no logra terminar ninguna carrera profesional. Pero sí, lo que va a lograr es ser presidente de la Federación de Estudiantes. Y su mayor logro va a ser conseguir las 8 horas de trabajo, por la cual la población lo va a ver a Víctor Raúl Haya de la Torre como un héroe por haber consagrado esas 8 horas de trabajo. Cuando se intenta dar básicamente el proceso ideológico de Víctor Raúl en la zona norte del Perú va a alquilar una serie de habitaciones donde van a enseñar abogados, doctores, y va a tener una tremenda acogida con inauguración, clausura y programa. Entonces Víctor Raúl Haya de la Torre decía, o lo que planteaba a través del APRA era una verdadera reforma agraria. Pero ¿quién debía de conducir la reforma agraria para Víctor Raúl? La clase media, en otras palabras, era la burguesía.
En cambio, en el Partido Socialista, el líder viene a ser José Carlos Mariátegui. Acuérdate que José Carlos Mariátegui fue una persona inválida, sufría de tuberculosis ósea, pero fue considerado un niño de hospital. Quiere decir que Mariátegui estuvo internado en Maison de Santé hasta los 14 años, pero las enfermeras y los doctores se encariñaron bastante con un niño muy especial, un niño de hospital que mostraba muchas habilidades. Y dentro de ese hospital de la Maison de Santé es donde Mariátegui aprendió el inglés y va a trabajar básicamente como corresponsal en el llamado diario La Prensa, hasta que después él decide publicar un artículo de una manera seudónima. Y de ahí José Carlos Mariátegui, al estar directamente en Italia por la coyuntura que se había vivido en el mundo de la Primera Guerra Mundial, pues también está cerca a los llamados estados totalitarios, a las ideas del nazismo, a las ideas del fascismo. Entonces Mariátegui dice, si Víctor Raúl propone a la clase media, entonces yo propongo que los que están más capacitados de entender la realidad política, social, viene a ser el obrero, pero acompañado de la masa campesina. Entonces, este gobierno de Leguía fue un gobierno entreguista y clientelista de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estas empresas que buscaban, en otras palabras, estas empresas lo que buscaban era, si tú quieres inversión, si tú quieres que yo te preste dinero, entonces entrégame tú tu materia prima. Es de esta manera como el gobierno de Leguía le va a entregar, por ejemplo, el petróleo ubicado en Piura, le va a entregar la minería, sobre todo el cobre, ubicado en Cerro de Pasco. Y va a beneficiar a la International Petroleum Company, el llamado laudo de París. ¿Este gobierno cómo va a culminar? Este gobierno culmina desde un punto de vista externo cuando se produce el llamado fenómeno del crack, la crisis de la bolsa de valores de New York. Y como punto de vista interno le van a dar un golpe de Estado con la cual se va a iniciar el tercer militarismo peruano. Y ese golpe de Estado lo va a impulsar el piurano Luis Miguel Sánchez Cerro a través del apoyo del partido Unión Revolucionaria. Entonces, estos 11 años del gobierno de Augusto Bernardino Leguía, lo que se basó, en otras palabras, en la persecución a líderes políticos como a Víctor Raúl de la Torre, posteriormente a José Carlos Mariátegui, desconocimiento de la Constitución de 1860, aprobándola de 1920 bajo los intereses políticos de una dictadura y de una aristocracia. Posteriormente te dice, en lo económico, favoreció a quién, a las actividades industriales norteamericanas. Bien, si te gustó el video, hazle un like. Nos vemos y cuídate hasta la siguiente semana.